UPC y a la SOCIEN Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, tenemos el agrado de presentarle el segundo tema del taller de lectura crítica. En esta oportunidad tenemos el tema artículos descriptivos y va a estar a cargo de Diego Carrión. Por favor, Diego, adelante, ya puede empezar. Hola, no sé si ahí puedan escucharme bien. Claro, sí. Sí, ya vi que sí, sí me escucho. Ok, pues bueno, precisamente como mencionaron, vamos a empezar un poco con la parte de artículos descriptivos. Déjenme prender mi cámara. También para ver si me puedo ver. Ok, ahí medio me veo. Muy bien. Vamos a empezar a hablar un poquito de lo que son los artículos descriptivos en un primer momento. Y ya poquito después vamos a ir poniendo ejemplos, ¿no? La idea con la plática de ahorita es precisamente el poder, el poder enfocarnos un poco más en la parte de los artículos, que los vayan conociendo y poner en práctica todo lo que vimos la sesión pasada, que hablábamos más como hacia la parte de de cómo leer artículos así en general. Entonces, si pueden poner quiénes de ustedes estuvieron en la sesión pasada para tener una idea de quiénes ya vieron la parte de lectura crítica. Si sí estuvieron, pongan una carita feliz en el chat. Si no estuvieron, pongan una carita triste en el chat. Ok, 2. Ok, Rosy no estuvo, Jimena no estuvo. Entonces, no, para también darle una repasada un poco rápido a la parte de la lectura crítica en unos 15 minutos y ya irnos. De los demás estuvieron en la sesión pasada de lectura crítica, acuérdense, es una carita feliz en el chat si estuvieron, una carita triste si no estuvieron. Ok, no estoy muy seguro de que mandó Janet porque no me sale, pero creo que la mayoría no estuvieron. Muy bien, entonces quiero empezar un poco con la parte entonces de qué es como la lectura crítica. Ah, ok, triste, sí, gracias, es que estoy en una tablet un poquito viejita, entonces no me deja ver emojis. Ok, primero vamos a hablar entonces rápido de lo que son los artículos descriptivos para empezar. Pues darles la bienvenida y repetir las reglas de juego que ya les había dicho la vez pasada, ¿no? Es decir, acuérdense de mutear sus micrófonos por si alguien pasa gritando atrás de ustedes, pues que no nos vayamos a enterar todos. Como vieron, ahorita estoy al pendiente en el chat de cualquier cosa y pues si tienen la oportunidad de iniciar su cámara, ya también para poder vernos, yo voy a prender la mía, para poder vernos entre todos y pues no estar hablando de que una pantalla con recuadritos negros con monitos. Quién soy, pues soy un estudiante de medicina, trabajo investigación y trabajo para cosas de emprendimiento social. Entonces, ahora, como ustedes no estuvieron la vez pasada, voy a retomar un poquito rápido la parte de lectura crítica. Entonces, van a tener que darme un segundito, pero mientras me gustaría que me fueran diciendo si alguien quiere de que abrir micrófono valientemente o quiere escribirlo por el chat, que es ¿qué entienden ustedes por un artículo descriptivo? Si quieren escribanlo en el chat o si alguien quiere animarse a quitarse el mute, ¿qué es lo que esperan en un artículo descriptivo? Ok. Creo que empezamos con un poquito de pena todavía, no se apuren ya. La idea de la sesión también, acuérdense, es que sea lo más interactivo posible. Y en el chat ya nos dijeron que el tipo de publicación que busca escribir.
Sí, precisamente a eso vamos, es específico y comparativo. Y a eso vamos a hablar un poquito más. Ahora, voy a tocar rápido la parte de lectura crítica. Las slides están un poquito más chicas de lo normal, entonces la idea nada más es hablar un poquito rápido al respecto, ¿no? Entonces, yo ya me había presentado, he tenido la oportunidad de publicar varios papers para quienes no estuvieron la vez pasada. He publicado 6 papers en revistas indexadas, 3 en revistas estudiantiles. He presentado pósters a nivel nacional e internacional y pues he tenido también chance de trabajar en varias líneas de investigación, principalmente en todo lo que es salud pública y enfermedades infecciosas. Esto rápido. De los que no estuvieron la vez pasada, ¿podrían escribirme en el chat más o menos en qué semestre están para también ver qué tanto pueden estar ya familiarizados con algunos conceptos, etcétera? Con que me pongan semestre o año para ir viendo también si ya fueron con rotaciones clínicas, si ya fueron a los hospitales, si todavía están un poquito más en la parte básica. Ok, cuarto año. Ok, octavo semestre, quinto, sexto. Los demás, ¿por dónde andan? ¿Están chiquitos? ¿Están más grandes? Sexto año me parece que ya es el internado, las prácticas, por lo menos acá en México. Yo creo que por allá con ustedes está parecido. Muy bien, los demás están más chiquitos, están más grandes, precisamente para saber para dónde orientarlo, porque igual y luego les saco términos que no les han dicho en clase, pero bueno, si no llegan a entender alguna cosa, si están en primer semestre o segundo o tercero y, no sé, les da como cosita que vaya a decir de que, están chiquitos, de verdad pregúntenme, o sea, la idea es que se vayan de aquí con la mayor información posible y sin pena, o sea, soy estudiante como ustedes, no soy un doctor, no los voy a regañar, no les voy a preguntar, entonces, denle tranquilo. Ahora, hablando de la parte de la lectura crítica, ¿no? Cuando hablamos de lectura crítica hay que tener algunas cosas en cuenta. Primero, la parte de los journals con los que estamos trabajando, es decir, que sean calidad, que tengan un buen factor de impacto, que el factor de impacto pues se divide dividiendo el número de citas entre el número de artículos. Y aquí pueden ver algunos ejemplos, ¿no? Como aquí este es la República de México, que tiene un impacto de 1.039, aunque ya subió. Tener cuidado de que no sean revistas depredadoras, etcétera, ¿no? Ya que saben ustedes que es un artículo de calidad, ya nos vamos a los distintos tipos de artículo y pues a partir de ahí a checarlo por partes. Nosotros, como vamos a estar trabajando con estudios descriptivos, en realidad estamos trabajando con investigación original. Entonces, ¿qué es lo que vamos a revisar durante este tiempo en estos artículos? Primero, por la parte de la introducción, el material y método, los resultados y la discusión y la conclusión. En cada uno, ahorita con un ejemplo, voy a irles comentando qué es lo que tenemos que estar al pendiente, ¿no? En general, acuérdense que un título pues tiene que ser atractivo, tiene que sintetizar de lo que se está hablando, tiene que ser claro, etcétera. No me quiero detener mucho en esto porque pues precisamente ya lo vimos la vez pasada y la idea es no tener tanto tiempo en, en otra vez en esto, pero pues acuérdense también, es título, hay que checar el abstract y lo más importante que nosotros vamos a revisar son los resultados. Conforme vayamos avanzando quizás un poco en la parte de checar los artículos, me voy regresando a esta presentación para ir viendo algunas cosas. Entonces, a ver si volviendo para acá. ¿Qué son los artículos descriptivos? Que es la primera pregunta a hacer. Encontré este artículo que habla precisamente acerca de los modelos de estudio e investigación aplicada, ¿no? Es un artículo que está un poquito viejito, me parece que es como del 2012, 2010, no me acuerdo, 2008, precisamente, y parte de lo que aquí mencionan es la parte de los artículos descriptivos, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver aquí en esta pequeña figura que en realidad parte de un estudio observacional. Entonces, somos estudios observacionales en los que nosotros como investigadores
no tocamos nunca a los pacientes, no les damos nada, no les pedimos nada, únicamente observamos qué es lo que les está pasando, ¿no? Lo ideal es que, o sea, en cuanto hablamos de la pirámide de la evidencia científica, en realidad los estudios experimentales están por encima de todo lo que pueda ser observacional, como ahorita, de hecho aquí les había tenido preparada ya una foto de la pirámide de la evidencia científica, pero no sé dónde quedó. Bueno, el chiste es que los experimentales tienen más peso, ¿no? Entonces nosotros hablando de un observacional quiere decir no tocamos al paciente, nosotros nos limitamos a observar las características y a partir de ahí hay dos, los descriptivos y los analíticos. Entonces, los analíticos ya se dividen en estudios de cortes o estudios de casos y controles en los que divides a los grupos y los observas, y los descriptivos es la simple descripción del grupo con la enfermedad. Como dice aquí, pues pretenden describir un fenómeno entre una población de estudio, conocer su distribución. No podemos tener ningún tipo de intervención. Ahora, ya hablando un poco más acerca de los estudios descriptivos, dice, o sea, el investigador nos vamos a limitar a medir presencia, características o distribución de un fenómeno en una población en un momento del tiempo. En un momento del tiempo no significa que va a ser una única medición, podemos hacerlo prospectivo, podemos hacerlo transversal, tenemos esa como capacidad, pero en general lo que tenemos que hacer es describir la presencia de algo. Puede ser un factor de riesgo, puede ser una enfermedad, puede ser mortalidad, puede ser cualquier cosa, siempre y cuando sea como en un tiempo muy bien establecido. Y cuáles son los problemas que nosotros tenemos a la hora de estar trabajando con estudio descriptivo. Es muy difícil que nosotros podamos establecer causas, o sea, no es un estudio que nosotros podamos decir, ¿saben qué? Vamos a establecer la causa de que, por ejemplo, hay mucha contaminación en la ciudad donde vivo y con eso podemos inferir que hay una mayor incidencia de cáncer de pulmón, ¿no? Con un estudio descriptivo no podemos hacer eso, en realidad lo único que podemos hacer es describir las características de los pacientes que traen cáncer de pulmón. Si en algún punto algo parece sugerir que la mayoría viene, no sé, al lado de una pedrera, al lado de donde estén haciendo cemento, pues ya podemos empezar, pero entonces se hace un segundo estudio ya más ubicado hacia la parte de poder encontrar correlaciones, ¿no? Entonces, una de las principales características que vamos a tener es que lo único que hacemos es describimos o dibujamos el estudio en general. Aquí es como una representación de lo que vemos. Y es decir, o sea, podemos trabajar tendencias de mortalidad, podemos trabajar muchas cosas, ¿no? Aquí hay algunos ejemplos de los que mencionan. Estos descriptivos en específico van a tener mucha aplicación o mucho uso cuando hablamos de salud pública, epidemiología y toda esta onda, ¿no? ¿Por qué? Pues porque precisamente estamos hablando de estudios de incidencia, prevalencia, evaluación de riesgos, encuestas poblacionales. Entonces, quizás es un poco diferente a lo que normalmente vemos cuando estamos hablando quizás de estudios experimentales en laboratorio o estudios de cortes y controles o estudios ya clínicos de ciego y doble ciego con placebo en cuanto a medicamentos, sino que trabajamos un poco más desde la parte de salud pública, de la parte de medicina comunitaria, tratamos de entender los factores de riesgo y todo lo que hay alrededor del desarrollo de una enfermedad en una población. Y pues muchas veces, como dice, aquí tiene algunos problemas, ¿no? Realizamos una encuesta, y hay un chorro de variables y a partir de ahí nos confundimos y caemos en pánico. Entonces, recuerden esto, se trata de un dibujo. Interpretar asociaciones estadísticas, no, o sea, no es lo que nos toca. Nos toca describir la situación. Entonces, ya cuando trabajamos secuencia temporal, ya podemos hablar de correlaciones. Entonces, a veces también cuando empiecen a hacer eso, van a hacer esto, ¿no? Que se llama la falacia ecológica, es decir, ustedes empiezan a investigar una enfermedad, no se empiezan a investigar dengue, que tiene por ejemplo, en México tenemos alta prevalencia en el sur del país, ¿no? Entonces empiezas a investigar dengue y de repente te das cuenta que una buena cantidad de las personas que están contestando tu encuesta y que han tenido dengue tienen 20 años. Y entonces dices, ¿sabes qué? Creo que los de 20 años tienen esto, ¿no? Entonces, o trabajas como sobre, por ejemplo, ¿no? Accidentes laborales ocurridos en el último año de una determinada empresa. Haces un estudio
Entonces, en el resultado encuentras que hay muchos accidentes y después dices, ¿sabes qué? Es que quizás tienen mucho estrés. Entonces tú agarras e incorporas un análisis de estrés y nos encontramos con que sí tienen alto estrés. Entonces tú buscas hacer una asociación. Hay accidentes porque hay estrés, pero otra vez volvemos a lo mismo. Como estamos hablando de un estudio descriptivo, no podemos empezar a hacer asociaciones al respecto, ¿no? Tengan mucho cuidado cuando en algún momento vayan a hacerlo. Como dice, algunas veces las observaciones epidemiológicas descriptivas pueden ser el primer aviso, pero el valor que tiene un estudio descriptivo es precisamente este. O sea, es lo que puedes hacer más rápido y precisamente por eso nos permite tener una pintura rápida y eficiente de cómo se están comportando las enfermedades, qué factor de riesgo puede ser importante y nuevo. Y a partir de ahí es responsabilidad de los demás investigadores o de otros estudios ya analizar los factores de correlación. Muy bien. Hasta aquí llegamos. Ya después, que esto es lo siguiente, son estudios analíticos, en los cuales ya pueden ustedes descubrir una correlación, ¿no? Y pues los estudios analíticos cambian un poco en algunas variables, pero pues básicamente ese es un estudio descriptivo. Muy bien. Este es el artículo por si quieren echarle después una leída con más tiempo. Está bastante sencillo como de entender, como una parte inicial. Hasta este momento, ¿alguien tiene alguna pregunta al respecto o todo bien? Si tienen preguntas, pregunten, si no, una carita feliz en el chat. Porque también ya vamos a pasar a ejemplos más prácticos. Ok, voy a suponer que no tienen dudas y vamos a empezar a pasar a los ejemplos prácticos. Antes de hablar de la parte ya como de los ejemplos más directos, quiero hablar un poco de la parte de la estadística. ¿Qué estadística trabajamos cuando estamos hablando con estudios descriptivos, ¿no? Entonces, este artículo habla en general de bioestadística aplicada en conceptos de salud y precisamente es lo que vamos a ver, ¿no? Es decir, los análisis estadísticos, acuérdense que hay pruebas estadísticas y hay conceptos como básicos o muy generales que podemos hacer en general. Entonces, aquí ustedes tienen población, muestra, ya saben cómo se tienen que tomar las muestras poblacionales. Y después, déjenme ver dónde, no me acuerdo dónde estaba. Diseño probabilístico, muestra no probabilístico. Ok, acuérdense de algo. Este tipo de artículos muchas veces nos habla de muchas cosas que suenan muy confusas, como los errores tipo 1, errores tipo 2, etcétera, cuando en realidad son relativamente sencillas, ¿no? Entonces, sí se les va a recomendar que como que ya lo lean después, les va a servir para ver la parte de, por ejemplo, cómo estructurar las bases de datos, cómo decir algunas cosas, y hay algunas cosas muy importantes que tienen que ver. Cuando estamos haciendo un estudio descriptivo, nosotros no podemos utilizar pruebas estadísticas de asociación. Es decir, que es una prueba estadística de asociación, cosas como una chi cuadrada, cosas como una t-student, una nova, etcétera. Nosotros vamos a trabajar únicamente en lo que se llama estadística descriptiva. Una de las cosas más importantes para la estadística descriptiva, por ejemplo, pues es la curva de distribución normal de la población. Otras cosas que podemos calcular o que en general vamos a trabajar únicamente son cosas como promedios, medias y medianas. ¿Por qué? Porque lo que estamos buscando es decir qué es lo más frecuente, cuál es el cuadro clínico, por ejemplo, más usual, en qué personas se aparece con mayor frecuencia, etcétera, ¿no? Entonces, esto les va a servir después para leer parte de estadística. En realidad no trae mucho acerca de la estadística central, pero era como para ponerles en cuenta que vamos a ver estas cosas, ¿no? Que se llaman orden, centralización y variabilidad. Entonces, por ejemplo, vamos a ver cosas como mediana de edad, vamos a ver análisis de datos sencillos, cómo tenemos que sacar mediana cuando hay curvas de distribución anormales, mientras que si hay una curva de distribución simétrica, podemos sacar el promedio. Hay que tener mucho cuidado con esas cosas porque no es lo mismo, o sea, si yo no tengo una curva de distribución normal, como pueden ver aquí, y yo les doy, como pueden ver ustedes aquí,
y yo le doy el promedio en la curva de la izquierda, pues obviamente el promedio, que es la media, me va a salir muy diferente a la mediana, que en realidad es mi punto medio, ¿no? Entonces, estos son como pequeños detallitos que vamos a ir viendo ahorita con los ejemplos y pues que hay que tomar en cuenta toda esa onda. Entonces, para empezar con los ejemplos, quiero empezar con este de actas dermatosifilográficas, en el que, ay, ya me salí, en el que está acá abajo, ok. Este es de un carcinoma de células de Merkel, que es una neoplasia neuroendocrina. Es relativamente rara y pues se localiza, como vieron, en zonas fotoexpuestas, ¿no? Ya cuando lo diagnosticas ya hay metástasis, en pacientes de edad avanzada hay muy poca enfermedad. Este estudio es en España y el objetivo fue tratar de medir cosas. Entonces, aquí pueden ver, primero, cuando nos vamos a material y métodos, ¿qué esperamos encontrar en la parte de un análisis descriptivo, ¿no? Buscamos esto, buscamos que diga que es un estudio descriptivo, que es retrospectivo de todos los pacientes y que sea, como les había dicho, un punto en el tiempo. En este caso estamos hablando de 20 años. Y está abarcando de 1998 al 2018. Eso es importante por lo mismo que hemos dicho hace rato, que un buen estudio basado en esta parte descriptiva tiene que tomar en cuenta estos datos. Vienen los datos de cuántos pacientes hay, cuántos y cómo se hizo las variables que tomaron, es decir, pues todo lo que van a recolectar de información, la parte demográfica, la parte clínica, la parte histopatológica, la parte del tratamiento, evolución, supervivencia, etc. Los datos obtenidos, pues los metieron en una base estadística que es el SPSS y bajaron variables cualitativas y cuantitativas con mediana, rango y porcentaje. Entonces, si se dan cuenta, no trae nada raro. Y ya después nos dice que en 21 años diagnosticaron 11 pacientes y te viene todo con porcentajes. Como pueden ver, pues era mayoría de que hombres versus mujeres. ¿Cómo se ven los resultados de una parte descriptiva? Se tienen que ver más o menos como está aquí, ¿no? Primero, pues acuérdense de que las tablas para los resultados son de las mejores cosas que pueden hacer para que los investigadores entendamos mejor y más fácil lo que están poniendo. Y lo segundo es así, como en porcentajes, ¿no? Es decir, son 7 hombres con un porcentaje del 63% de los casos, 4 mujeres, la edad media del diagnóstico y la mediana de años, cuántos tumores en cabeza y cuello, cuántos en extremidades, cuántos en tronco, el tipo de fototipo, cuántos presentan inmunosupresión, características de las lesiones, siempre que tengan fotos, pongan fotos porque ayuda bastante a los artículos. Lesión de bordes mal delimitados, en 7 de 11 el diámetro del tumor, cuántos tuvieron una afección linfática regional, cuántos presentaron satelosis, etcétera, ¿no? Aquí pueden ver, y lo más importante son precisamente este tipo de tablas, ¿no? Que son las tablas con los datos de los pacientes. Aquí ustedes tienen el número del paciente, el sexo, la edad, la localización de la lesión, al diagnóstico cuánto medía, si tenía adenopatías o satelosis o metástasis, el estadio en el que se encuentra y el tratamiento que se le dio, ¿no? Es decir, cirugía más radioterapia, pura radioterapia, cirugía y quimio, etc. Este es un primer ejemplo y me gustaría después que a partir de esto ustedes participaran y me dijeran de que, veo esto así, veo esto así. Entonces, como les he hecho la parte de lectura crítica, aquí pueden ver las fotos. Toda esta parte lo único que está haciendo es describir. No nos está diciendo que es culpa de alguien o que por qué, únicamente nos está diciendo las descripciones de las cosas, ¿no? Como los pacientes qué tratamiento recibieron, etcétera. Cuando pasas a la parte de discusión en nuestros estudios, das un poquito más de información acerca de cómo qué es el tumor, cuál es la incidencia, porque por ejemplo dicen, hay poca incidencia, ¿no? Entonces te dicen incidencia de 1.3 casos por 100,000 habitantes por año. Y ellos están hablando de solo ellos están comparando la incidencia de una provincia completa versus la incidencia de uno de esos centros hospitalarios. Después de un poquito más acerca de la alta agresividad, los estadios ganglionares, y comparan la información que ya existe en la literatura alrededor del mundo con lo que ellos han encontrado, ¿no? Entonces, por ejemplo, encuentran cosas como que ellos tienen tasas de supervivencia quizás distintas,
los ganglios patológicos fueron distintos, cómo la BCGC constituye una herramienta de estadificación mínimamente invasiva. Y después se va otra vez, por ejemplo, a consensos nacionales, ¿no? Y te dice de que cómo diferenciar las cosas y te dice de que, ¿sabes qué? De lo nuestro lo importante es el avanzado estadio clínico patológico de 7 pacientes, comparado con otros estudios, ¿no? Y dice, probablemente se deba a que el tumor primario y el índice de proliferación celular. Entonces, ya ahí ya puedes hablar de otras cosas, ¿no? Ya puedes empezar a relacionar con otro tipo de literatura, puedes empezar a hablar de estudios que ya se hayan hecho, con cosas que igual a veces pondrías en la introducción, van un poco más acá, vienen algunas clasificaciones que se utilizaron, viene la parte que no existe consenso de imagen, como cuál es el tratamiento que se tiene que utilizar, y al final vienen los nuevos tratamientos, ¿no? Como por ejemplo Amelumab, como estos anticuerpos medicamentos biológicos, que son de los más nuevos que se han estado utilizando, y pues te dicen que una de las limitantes que ellos han tenido es que no han podido utilizar el fármaco, pues porque no tenía aprobación. Entonces están evaluando otros dos, que es pembrolizumab y nivolumab, pero pues en realidad ninguno de los pacientes lo utilizó, sino que utilizaron pura quimioterapia. Te concluyo diciendo cómo está la situación, que estamos buscando que se haya la aprobación de nuevos fármacos para la neoplasia metastásica, y finalmente ya es el conflicto de intereses y la bibliografía, que como pueden ver es bastante extensa para solo 11 casos en 21 años, son 18 artículos. Eso fue muy a grandes rasgos. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda? Puede ponerla en el chat, puede quitarse el mute y decirle a lo que se les haga un poco más cómodo. Cero dudas, o todo les está quedando muy claro o nada les está quedando muy claro y no estoy seguro de cuál sea. Erika, ¿de qué depende la cantidad de bibliografías? En general depende del qué tan amplio sea el estudio y qué tan conocida sea la patología, ¿no? Por ejemplo, en este caso estamos hablando de una enfermedad relativamente poco frecuente, que ellos son el segundo estudio que se realizó en España sobre esa enfermedad. Entonces, en realidad no puedes citar mucho, como mucho tiempo atrás, ¿no? Porque pues ya, digo, pues son como los primeros. Entonces, conforme, por ejemplo, vamos a ver algún ejemplo de coronavirus, también los primeros papers tenían una bibliografía de 2 y ya los últimos tienen 100, 150, ¿no? Va cambiando mucho. ¿Qué parámetros debe tener un artículo descriptivo para considerarlo fiable? Yo creo que algo muy importante es la parte de la recolección de datos. En realidad, cuando trabajamos artículos descriptivos, trabajamos mucho con la parte de o sea, gran parte de lo importante está en la recolección de datos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nos regresamos al artículo de estos tumorcillos, en el material y métodos menciona que... En el material y métodos menciona precisamente que ellos vieron una cantidad de pacientes en España. Entonces, déjame te lo encuentro. Aquí está. Entonces te da una buena perspectiva de cuántos son los casos, ¿no? Te dice, uno, primero, normalmente es que los estudios descriptivos, pues tiene que ser un poco de que los hagan en un centro hospitalario, si estamos hablando de enfermedades, o como ahorita vamos a ver otros ejemplos, en universidades o que estén hasta cierto punto avalados por una institución. Dos, esta parte de aquí, ¿no? Te están diciendo dónde se hizo, el tiempo en el que se hizo, desde qué fecha, es decir, desde enero hasta diciembre del 1998 hasta el 2018. ¿Cuántos pacientes hubo? Y te va diciendo de dónde se sacaron, ¿no? Es decir, a través de la historia clínica y la base de datos del servicio de patología,
Ahí sacaron los casos. 2, donde se haga la parte estadística, aquí hacen SPSS, y también cómo van a poner las variables. Lo otro, pues que el estudio cuenta con la aprobación del comité ético del hospital con el que trabajan. Entonces, tiene que ser mucho con la parte de la recolección de datos. Muchas veces, por ejemplo, ahorita que vamos a ver otros ejemplos quizás orientados a otro tipo de investigación, no tanto en enfermedades, cuando hablamos, por ejemplo, salud mental en universidades y te dicen, es que aventamos el cuestionario por Google Drive o lo pusimos en Facebook, pues ahí obviamente ya hay una mayor posibilidad de sesgo en el sentido de que pues igual ya no sabes quién lo contestó, si lo contestó la población que lo tenía que contestar, etcétera, ¿no? Pero esas van a ser cosillas que vamos ahorita a volver a checar. Entonces, para pasar al siguiente, que está acá, ok. Este es de estrés y calidad de vida en estudiantes de medicina de la Universidad de La Salle en Ecuador. No sé por qué me decía Argentina. Pueden ver aquí el resumen y pueden ver aquí la introducción. Entonces, vamos a saltar un poco la introducción porque ya ven que en general no nos aporta tanto y nos vamos a material y métodos, es decir, descriptiva observacional ejecutada con un diseño longitudinal y comparativo que fue a cabo llevado por los estudiantes de la Universidad de Medicina. Matriculados en primero y quinto ciclo en la carrera de medicina, los estudiantes que cumplieron los criterios de inclusión. Ahora, ¿por qué el artículo anterior no tenía criterios de inclusión? Porque en realidad el único criterio de inclusión era que tuvieran la enfermedad confirmada, sin importar si tenían otras 3 enfermedades o no tenían ninguna. Era la única base, ¿no? Y de ahí, pues no había mucho más que hacerle. Cuando estamos buscando una muestra ya en una población como es esto, que no necesariamente estamos hablando de una enfermedad, sino que queremos caracterizar un factor de riesgo, queremos caracterizar algo alrededor de una población, ya necesitas criterios de inclusión y exclusión. En este caso te dice el criterio de inclusión fue que estuvieran matriculados para las materias indicadas en la vigencia y que asistieran de manera regular a clases. Se excluyen aquellos que están repitiendo materias, que no han tomado la totalidad de las materias. Fíjense, esto es importante, ¿no? Porque estás tratando de excluir variables, ¿no? Entonces, estudiantes cuyo estado civil fuera casado o unión libre, o aquellos que se identificaran como sostén de la familia, o estudiantes en estado de gestación, o sea, porque son variables que pueden modificar el estrés y entonces ahorita te contesto, Sandro, porque no estoy muy seguro de qué son esas guías, pero déjame y lo checo y te digo. Bueno, entonces tratas de quitar esas variables precisamente por el hecho de que necesitas la muestra lo más puro posible, ¿no? Entonces estás buscando que el estrés venga directamente de la, pues de la estudiada, ¿no? O sea, del de estar en la facultad de medicina y tener otras variables pueden ser distractores, pueden modificarte los resultados y si los puedes quitar, pues en general hay que quitarlos. Ahora, te dice otra vez la medición en el tiempo, que te dice durante el ciclo de académico en la Facultad de Medicina, comprendido desde septiembre de 2013 a febrero de 2014. Fueron 100 estudiantes, 60 y 40. ¿Qué es lo que aquí podrían criticar de esta parte del estudio? O que digan de que, esto está raro. Mándenmelo por el chat o abran el micrófono. Algo que piensen que sigue raría por ahí. O todo está normal y muy padre, ¿no? Pero también pueden decir que todo está normal y muy padre, ¿no? Pero no sé. Ok, ¿qué es lo extraño aquí? ¿Qué es lo que está raro? O lo que podría mejorarse.
La cantidad de los alumnos, ¿no? Estás hablando de 60 estudiantes versus 40 estudiantes. Y lo ideal es que cuando estés trabajando en poblaciones, trates de que las muestras sean lo más parejas posibles, ¿no? Si tienes 10 controles, ten 10 casos, etcétera. Ya después te dicen criterios de inclusión, criterios de exclusión, cuántos se negaron a participar, por qué se incluyeron y por qué eh, se, se excluyeron, y al final ya te dicen el gráfico 1 cuántos son. A todos se les tiene que explicar siempre naturaleza y objetivo de la investigación, y ya que aceptan, firman el consentimiento. No se consideraron elegibles a quienes estudian en tratamiento con fármacos que pudieran modificar los niveles normales del cortisol. Eso está bien que lo pusieran ahí, lo pudieran haber puesto arriba también como un criterio de exclusión. Y estos son los algoritmos, ¿no? Este tipo de algoritmos, siempre cuando vamos a un estudio descriptivo, lo ideal es usarlos. ¿Por qué? Porque te permite dejar muy en claro a quien quiera que esté leyendo tu estudio, a los revisores, a tu profesor, a tus amigos, a tu familia, a quien quieras, ¿por qué hiciste lo que hiciste? ¿No? ¿Sabes qué? Es que buscamos 60, había 60 y de ahí quitamos 15 porque estaban cursando otra vez morfología y 2 nos dijeron que no querían. Y del otro había 40 y 3 nos dijeron que no querían, uno estaba en estado de gestación y otro más realizaba actividades laborales. Entonces quedamos con 43 y 35. Aquí lo que ellos hicieron fue que tomaron cortisol sérico y metieron un test y ya analizaron las cosas, ¿no? Entonces, para la medición del cortisol utilizaron un inmunoensayo y para el test, bueno, aquí están en cuanto a cómo se tomaron las muestras de sangre, y el test se utilizó el de estilo de vida o el QLESQ, que es de calidad de vida, satisfacción y placer. Se utilizó otra vez software estadístico de SPSS con las variantes de calidad de vida, desenlace académico, niveles de cortisol. Y aquí hay algo extra, ¿no? Ellos lo que hicieron fue que metieron unas pruebas de chi cuadrada y una exacta de Fisher. Realizaron un análisis con una P con mayor a 0.05. Aquí te vienen las muestras y aquí te vienen la calidad de vida, ¿no? La mayoría de los estudiantes tuvieron una buena calidad de vida. Y finalmente, pues la media te dice la media de cortisol. Hasta ahí vamos bien. ¿Por qué? Porque me está describiendo a mí que hay 21 estudiantes con buena calidad en el test y que aquellos con calidad regular, al parecer, parecen ser más predominantemente de primer ciclo. O sea, eso puede ser. Y ya después te tiene la media de cortisol y te dice que ninguno tuvo valores superiores. Aquí, como les dije, la ejemplificación con tablas es lo mejor y ya te vienen los porcentajes. Ahora, aquí el que ya no me gusta y que era una de las falacias que estábamos hablando hace rato es que están buscando ya una asociación. Entonces, aquí te dice que sometidos a un periodo de estrés con semana, los niveles de cortisol sérico muestran un aumento. Sobre desenlace académico, únicamente 2 personas reprobaron el ciclo. Ahora, la información de la tabla 3, es decir, 97.3 de los estudiantes aprobaron las materias, muy pocos no lo reprobaron. Y la mayoría tuvo como niveles normales y un QLES hasta cierto punto normal. Nos bajamos a la siguiente tabla, que es esta, y te habla del desenlace académico, el cuestionario y las variables con cortisol. Luego nos pasamos a la tabla 4, que son los valores de cortisol entre los estudiantes, una diferencia entre masculino y femenino. Y aquí ellos ya aplican pruebas estadísticas, ¿no? En la que te están diciendo cuál es la diferencia entre la primera muestra y la segunda muestra. No digo que esté mal, porque en realidad van orientados a lo mismo, a que hubo una diferencia significativa entre primera muestra y segunda muestra, pero volvemos a lo mismo, ¿no? Ahora, aquí te dice ya que plantea la hipótesis de que el estrés y la calidad de vida influyen en el rendimiento académico. Si recuerdan, cuando hablamos al principio de cómo es la parte de un estudio descriptivo, es observacional, y muchas veces el primero que vimos fue retrospectivo con la parte de expedientes, entonces pues, no puedes hacerle nada a los pacientes. Y ahorita estamos en un estudio que podríamos decir que es prospectivo porque tomó 2 momentos en el tiempo, uno sin exámenes, uno con exámenes.
No he encontrado una asociación clínicamente estadística, pero esto en cierto punto ya se sale un poco de ser un análisis descriptivo. ¿Por qué? Porque ya estás buscando asociar una calidad de vida con influir en el rendimiento académico. Vaya, no está mal, pero esto se sale de un estudio descriptivo y se orienta más quizás hacia un casos y controles, en el que tienes con exámenes, sin exámenes, y ves cómo los exámenes infieren entre uno u otro, ¿no? Muchas veces les llamamos descriptivos, pero en realidad estamos haciendo otras cosas. Eh, Te habla como que las partes, la diferencia entre los niveles entre primer y quinto ciclo, eh, te habla de que la parte de los valores, con los resultados se establece que los distintos inferiores tienen un cambio de vida, etcétera. El análisis también te dice otra cosa de la parte de la vida regular, no hay resultados que reflejan una mala calidad de vida en ningún caso. Y finalmente me quiero ir un poco más a la conclusión y te dice, se obtienen importantes conclusiones. Se determina que una calidad de vida regular sumada a los niveles de incrementos de cortisol no son factores ligados a un desempeño académico negativo. Se comprueba que los niveles de cortisol se presentan más elevados en quinto versus primero y que hay un aumento en la semana de exámenes sin que haya diferencias entre sexos. Hay por aquí debe haber una parte en la que ellos tienen que reconocer las limitantes las limitantes de lo que hicieron. ¿Y cuáles son las limitantes? Uno, las muestras no coinciden. Dos, es una muestra muy corta. En realidad estamos hablando de menos de 100 pacientes, ¿no? Tres, como les dije, aquí ya no estamos hablando de un estudio descriptivo en sí, estamos hablando más de una especie de casos y controles en el que tienes estudiantes de primero y quinto con exámenes y estudiantes de primero y quinto sin exámenes, ¿no? Y estás buscando una asociación entre niveles de cortisol con examen y sin examen en los diferentes grupos. Entonces ya no estamos hablando de una descripción hubiera sido de que sabes que estos son los estudiantes, esto es lo que hay, esto es lo que pasa, sin la necesidad de pues tener que entrar o revisar otras cosas, ¿no? Eh, ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Ok. Dudas, no dudas y dudas. Ah, te voy a contestar a ti, Sandro, sobre las guías de CASPE. Fíjate que me metí a checarlos, si había tenido chance de leerlas, y no hay ninguna para estudio descriptivo, pero en realidad si tienen chance ustedes de buscarlas como guías CASPE y leerlas, les van a ayudar bastante como la parte de la lectura crítica, ¿no? Eh, en especial, por ejemplo, para la parte de revisiones sistemáticas tiene preguntas, también ahí pueden utilizar el prisma, etcétera, varias cosillas que, por ejemplo, al rato les puedo mencionar más. Y en sí no hay ninguna para uno descriptivo, pero revisándolas así rápido, yo creo que quizás las de estudio cualitativo o el estudio de casos, o sea, como casos y controles es, como dijeron ahorita, es un paso más adelante que un descriptivo te podrían servir. Y pues como mencionó Erika, como ya meten pruebas, ya es un analítico, por eso les decía, no es un estudio descriptivo, esto ya es más un estudio de casos y controles. Entonces, hay que estar como que revisando eso porque si muchas veces se nos va la onda o como dicen de que te emocionas y dices que sí le subió el cortisol en semana de exámenes, vamos a aventarle un chi cuadrado para ver qué pasa. Está bien, nada más que ya tienes que decir que es un caso o sea, que es un estudio analítico, no es un estudio descriptivo, porque ya hay como ahí un cambio. Y sí, las guías de CASPE sí funcionan. Bien, nos vamos a ver a otro artículo. Déjenme ver este. Este es el del cáncer, ¿verdad? Sí, este lo voy a cerrar. Cerrar. Este va después. Este vamos a cerrar. Este lo vamos a cerrar. Y nos vamos a ir a este de mortalidad neonatal en una institución. No, de hecho creo que sus resultados están bien. En realidad es un error más
cómo presentar las cosas, ¿no? El artículo está bien hecho. Las conclusiones son válidas porque la metodología está bien. Simplemente que al momento en el que tú entras a material y métodos, ahí es donde les falló un poquito y debieron de haber puesto, es un análisis es un análisis de casos y controles, pues incorporaremos ya analítica en la parte de estadística, ¿no? Obviamente ahí también falta otra cosa. Al final ellos lo que faltó son la parte de reconocer las limitaciones, ¿no? Estás hablando de una sola universidad en un solo país con solo 2 grupos de estudiantes que no juntan ni 100 personas. Entonces tú no puedes llegar y decir de que, esto no es un factor. O sea, creemos que es un factor, pero hace falta hacer más investigación. Siempre cuando, algo muy importante a la hora de publicar es reconocer que no podemos hacer así el wow, super estudio mejor del mundo, en el que podamos descartar todos los factores de riesgo que hay detrás de, no sé, una hipertensión arterial, ¿no? Simplemente porque depende de muchas cosas, depende de contextos socioeconómicos, socioculturales, depende de muchísimas cosas, ¿no? Simplemente por poner un ejemplo, o sea, ustedes en Perú, por la altitud que tienen a la hora en la que estamos haciendo estudios quizás de valores de hemoglobina, valores de hemotocrito, van a tener valores diferentes a los que podemos tener nosotros en ciertas partes de México. O sea, por ejemplo, nosotros en México, entre Ciudad de México y otras zonas, ya hay una diferencia significativa en hemoglobina. O sea, ahora con algunas regiones de Perú es muchísimo mayor, con algunas otras regiones montañosas es muchísimo mayor. Entonces, siempre, por ejemplo, si yo hago un estudio en una región montañosa, pues evidentemente tengo que poner que una limitación de mi estudio es que estoy en una región donde podemos tener un hematocrito más alto, donde podemos tener una hemoglobina más alta y que los resultados pueden variar al repetirse en otro tipo de condiciones. Digo, eso es importante porque muchas veces se nos olvida, pero la investigación es como contribuir con un pequeño cachito en una pieza de rompecabezas a un rompecabezas más grande, ¿no? Si somos una pieza y va a llegar alguien que haga un estudio parecido en otro lado, con algunas variables distintas, y encuentre quizás lo mismo, quizás algo diferente. Entonces, siempre hay que reconocer las limitaciones. Ahora, este es un estudio publicado en la revista del Instituto Nacional de Pediatría. Es del 2017 y en este lo que hablan es un estudio descriptivo de la mortalidad neonatal en un hospital. Aquí está el resumen en inglés, nos vamos a saltar la introducción y aquí en este les piden el objetivo. Entonces quieren determinar las características de la mortalidad neonatal, es decir, puro descriptivo, puro nada más. Es descriptivo, es retrospectivo, es transversal en las defunciones neonatales, realizado con esta institución y te habla ahí que tienen ginecobstetricia, tienen unidad de cuidados intensivos, tienen pediatría, obtienen los registros de defunciones y se incluyeron únicamente neonatos dentro de los primeros 28 días de vida en 4 años. Se excluyeron pacientes con expedientes incompleto o extraviado, además de variables faltantes. Otra vez, importante saber qué variables son las que se analizan. Edad materna, historial de muerte neonatal, patología gestacional, consultas prenatales, cómo se atendieron en primer nivel, parto, cesárea, género, peso al nacer, edad gestacional, APGAR al minuto, los 5, malformaciones, causa de la muerte, certificado de defunción y comorbilidades, tal y como aparecían en la nota médica. Muy bien, el muestreo no fue probabilístico. Porque, ¿qué es un muestreo probabilístico? Si alguien se acuerda, pónganlo en el chat en lo que tomo agüita. Ok, todavía no. Muy bien. Un muestreo probabilístico es aquel muestreo en el que tú sabes que tu población son 100 personas y tú quieres tener lo que se llama como una muestra poblacional que sea útil, ¿no? Es decir, dependiendo de la cantidad de muestra que tienes, entre menos muestra tienes, más personas tienes que entrevistar. Es decir, si yo quiero hacer un estudio en una colonia en la que yo sé que hay 10 personas con diabetes y quiero saber sus niveles de glucosa, por la situación del muestreo, muy probablemente voy a tener que ir por las 10, ¿no? Dependiendo de si quieres, un intervalo de confianza del 95%, etcétera. En general, nosotros cuando buscamos muestreos probabilísticos, trabajamos con un intervalo de confianza del 95%. Eso quiere decir que pues, es 95% probable que tus resultados estén bien. Y pues a partir de ahí haces un cálculo de población.
En este caso, como estamos analizando pues simplemente la muerte materna que se da, no podemos decir de que, pues nada más se van a dar 100, se van a dar 200, ¿no? Sino que pues tienes que trabajar con lo que haya de los expedientes. Como pueden ver, en este caso, utilizaron Excel para la base de datos y ya después lo pasaron a SPSS, que es un paquete estadístico. Y déjenme ver, acá ya vienen los otros. Y la tasa de mortalidad se calcula con, ahí te viene cómo se calcula en la parte de salud pública, cómo lo calcularon, cuántas muertes se registraron. Entonces se registraron 338 muertes neonatales y se eliminaron 30 expedientes incompletos o extraviados. La muestra cerró en 308 en 5 años. Y empieza ya con los resultados en la parte de la descripción. Es decir, tienes una edad materna de 27 más menos 6, con una edad mínima de 15 años, con 10 pacientes, y máximo de 35, con 62 pacientes. 94% nacieron ahí, otro porcentaje, 60% recibieron menos de 5 consultas durante el control prenatal, 24% con infección de vías urinarias, con 11% con preeclampsia, ruptura prematura de membranas en 9%, y en el cuadro 1 ya te vienen las características de mortalidad neonatal. Pueden ver que es más frecuente en masculinos comparados con femeninos. Pueden ver que la parte es más temprana que tardía, es más común en productos únicos, pero esto puede ser en general porque los productos únicos son más comunes, que tienen mayor mortalidad en la unidad de cuidados intensivos, lo cual también es esperado. Y aquí vienen algunas causas de mortalidad, es decir, la mayoría murieron por una inmadurez extrema, mientras que después fue una asfixia neonatal, falla orgánica múltiple, hemorragia, shock, insuficiencia renal aguda, membrana hialina, hemorragia ventricular, hipertensión pulmonar, acidosis, hemorragia intracraneal, un choque cardiogénico, síndrome dismórfico, sepsis, insuficiencia cardíaca congestiva, hiperplasia y un 16% con otros. Comorbilidad en la mortalidad, la mayoría tenía comorbilidad, ¿no? Solo 20% no tenían y 17% no se sabe. Mientras que estas eran las principales comorbilidades. Tenían sepsis, tenían prematurez, tenían asfixia severa, tenían el síndrome de membrana hialina, etcétera, etcétera, ¿no? Causas de atención en el parto por cesárea. ¿Por qué se hicieron cesáreas? Pues porque había preeclampsia, un sufrimiento fetal. Como pueden ver, es un chorro de información. O sea, hay muchísimas cosas aquí. Y precisamente esa es la intención, o esa es la intención de un buen artículo descriptivo. Ellos no están diciéndote que se mueren porque hay pocas consultas, ¿no? Pero te están diciendo que las pacientes que se mueren han ido a menos de 5 consultas. Te están diciendo algunas cosas sobre cuáles han sido las principales causas de muerte. Entonces te pintan ahí cuál es el panorama actual, qué es lo que está pasando, dónde mueren más, cómo son las atenciones. Aquí te dice cuáles fueron las unidades a donde fueron referidas. Este fue realizado en la ciudad de Veracruz. Y te vienen unas figuras. Ahora, después vamos a la discusión. Aquí te vienen las figuras en los años, cómo se comportó la mortalidad neonatal. Y ya después te habla acá de cómo lo describe la OMS, etcétera, etcétera, etcétera. Me voy a brincar un poco más abajo. Aquí pueden ver también cómo fueron trabajando algunas cosas, cómo fueron los egresos y las muertes, pues en comparación, porque aunque parece un número alto, pues veamos que no es tan alto. Y ya después viene la parte de la comparación de esos datos con otros datos, ¿no? Entonces te dice, ¿sabes qué? ¿Cuál fue la edad materna? ¿Cuáles fueron las afecciones maternas? Y que no hubo diferencia en el promedio de edad materna con los casos de muerte con lo reportado anteriormente por otro estudio descriptivo en el hospital en Ciudad de México. Y otra vez, mencionan causas parecidas. Aquí te dice que las madres asistieron a menos de 5 consultas prenatales, mientras que la OMS te establece un mínimo de 5 consultas como atención prenatal. Entonces ya te están diciendo que, o sea, no te están diciendo que es culpa de eso, pero que ya se ha descrito como un factor de riesgo y que hace falta un estudio que analice ahora sí si en realidad están muriendo por la falta de control prenatal.
Las causas de muerte neonatal, otra vez, en este caso no coincide con un hospital de tercer nivel, donde fueron malformaciones congénitas, infecciones y síndrome de dificultad respiratoria, y contrasta con otro estudio de tercer nivel donde hablas de otras 3 enfermedades, ¿no? Y te dicen, ¿sabes qué? Puede ser por los registros, puede ser por los avances de tecnología, puede ser con el hecho de que ellos son un segundo nivel de atención. No sé muy bien cómo estén organizados allá. Nosotros en México tenemos unidad de medicina primaria, que es medicina familiar, medicina general. Después tenemos como hospitales generales la parte de especialidad y tenemos como tercer nivel hospitales de alta especialidad. Entonces te están diciendo que el hecho de que los otros 2 estudios sean en alta especialidad puede, no sabemos, pero puede ser la razón por la que haya diferencias. Acá te dan igual otro estudio y se comparan con la parte de la sepsis y el choque séptico. Y Fernández Cantón también te da, es el estudio que han estado citando bastante, y también te dice que otras cosas, ¿no? ¿Cuál es la frecuencia de muertes neonatales? Y después vamos a lo que les decía hace rato, las limitaciones, ¿no? Nos te dicen, entre las limitaciones que tenemos como estudio, hay una falta de uniformidad en resultados, porque pues solo cuentan con frecuencias de muerte en 3 lugares: neonato, la unidad de cuidados intensivos, toco y urgencias de cada año. Y no solo de los recién nacidos vivos, sin embargo, es exploratorio, y esto es muy importante. Desde el momento en que ellos reconocen que el estudio es exploratorio y que la intención es decir, hacia dónde vamos después, qué es lo que tenemos que investigar después, eh, ya vale mucho la pena, porque es importante que cuando nosotros estamos trabajando estudios descriptivos, no esperemos hacer asociaciones. O sea, una descripción es un primer vistazo, y a partir de un estudio descriptivo yo voy a poder decidir qué es lo que quiero analizar. Retomando el ejemplo del caso de hace rato del estrés, es decir, ellos hubieran hecho un cuestionario nada más con el estrés, caracterizando eh, como cuál era la situación de los estudiantes, y con eso mismo se hubieran dado cuenta de que hay más estrés en quinto año versus primer año, ¿no? Y que los niveles de cortisol no estaban alterados. Y ya a partir de ahí pueden decir, bueno, pero sabes que cambia esto en semana de exámenes, bueno, ahora vamos a hacer un análisis ya estadístico, un estudio analítico en el que podamos resolver esa pregunta. Aquí estamos hablando, o sea, de que ellos ya saben que la única intención es ver hacia dónde, qué es lo siguiente, cuál es el siguiente paso que van a tener que dar para ellos poder averiguar qué es lo que está pasando en su hospital. Tabla que la tasa de mortalidad materna, de mortalidad neonatal, es uno de los indicadores más importantes de los países. Eh, Algunos datos otra vez a nivel internacional, a nivel de México. Por ejemplo, aquí te describe cómo están las tasas. Eh, y ya te pone otros ejemplos de cómo, ¿no? O sea, cómo la tasa afecta, y la conclusión es que te dicen que fueron semejantes comparados con el resto de la literatura, que tiene características multifactoriales, y que el control prenatal fue un factor, ¿no? Eso es obvio porque pues ya es una recomendación dada por la OMS, y que también se vio aquí, que hay que realizar intervenciones. Y esta es otra parte muy importante cuando dices la conclusión, es decir, ¿cuál es nuestro siguiente paso? Nuestro siguiente paso es realizar intervenciones a las mujeres en edad reproductiva, atender sus necesidades en salud, usar anticonceptivos, prevención de embarazos tempranos, tardíos, mal controlados, etcétera, ¿no? Atención prenatal de calidad, etcétera. Eso es lo que hace falta hacer. Y en general te dice que la prevención y tratamiento de la prematurez es una de las estrategias más importantes. Y la última parte, que también se me hace muy importante, es: se requieren estudios de mayor evidencia científica para fundamentar estos resultados. Esto es un muy buen estudio descriptivo, desde mi punto de vista, porque cumple con lo que tenía, que era una caracterización, te dice las limitantes, te dice cuál es la intención, te dice que evidentemente hace falta más estudios. Ay, y ya, llegamos a esto. Muy bien. Dudas que tengan al respecto.
Ok. ¿Quieren que revisemos un poquito más la parte de lectura crítica? ¿Quieren que repasemos alguna de las guías que mencionaron hace rato de la CASPE? Tengo más artículos, pero como que yo espero que ya les haya quedado como un poquito más claro cómo están las cosas. Entonces, pues todavía tenemos bastante tiempo y quiero ver también como qué les podría servir más o qué les interesaría más como checar. Aquí no puedo hacer pues. Bien, pónganme en el chat qué prefieren, si prefieren seguir viendo artículos, si quieren movernos a la parte de lectura crítica. Si quieren que ya terminemos porque tienen mucha tarea. Ok, Milena dice que una pequeña revisión de la parte de lectura crítica. Los demás, ¿qué onda? ¿Qué dicen? ¿Les agrada la idea? ¿No les agrada la idea? Me voy con lo que mencionaba Milena y Erika. Entonces voy a cambiar otra vez la pantalla a la parte de lectura crítica. Muy bien. Voy a regresarme tantito. Nosotros ahorita lo que analizamos fueron como que los distintos factores, ¿no? Es decir, estuvimos analizando la parte de introducción, de resultados, etcétera, ¿no? Calidad de los journals. Les había comentado el factor de impacto y de qué tan relevante podía ser una revista, ¿no? Entonces, quiero retomar un poquito eso para ponerles el ejemplo con las cosas que acabamos de ver ahorita con los artículos. Por ejemplo, esta revista de aquí, que es el último artículo descriptivo que vimos, es la revista de actas pediátricas en México y ustedes cuando vienen aquí pueden meterse a ver la página de la revista, o no la página de la revista en Cielo, que Cielo es un indexador, ¿no? Porque la intención de esto es ver cuál es el factor de impacto y quizás compararlo con otras de las cosas que vimos, ¿no? Este es otro que les quiero poner, pero yo creo que no, porque está muy corto, entonces prefiero checar este. Y como pueden ver aquí, la revista es un Q4, es decir, en porcentajes está en el 25% más bajo, o sea, es decir, de 100 journals, de 100 revistas que existen, esta está del 75 para abajo. ¿Por qué? Porque es una revista relativamente nueva, etcétera. Ahora, tienen otras cosas, tienen los índices H5, es decir, cuántos en los últimos 5 años, esto quiere decir que 12 artículos se han citado 12 veces. Eso está un poquito más confuso, pero aquí ustedes pueden ver si se van a la parte del sitio de la revista, les puede decir cuál es el factor de impacto de la revista. ¿Por qué nos importa? Porque ahorita van a ver este cuadrito otra vez, es una revista que está indexada en algo que llamamos SJR. El SJR es un indicador muy bueno de calidad en general, ¿no? Pueden ver aquí que hay varios artículos, etcétera. Y cuando ustedes se meten a una revista y quieren ver en la parte como de quiénes somos, normalmente aquí les va a decir, uno, dónde están indexadas, quién tiene la revista, ¿no? Entonces, por ejemplo, Actas Pediátricas de México se publica desde hace tiempo y es la oficial del Instituto Nacional de Pediatría. Te vienen los editores, te vienen los editores asociados y te vienen las indexaciones. Es decir, aquí pueden ver que está en EBSCO, que está en Cielo, está en Scopus, está en Latindex, está en DOAG, Redalic, Conacit, Clarivident, etc. Te viene el contenido y aquí no te viene el factor de impacto porque no sé si lo tengan.
Pero ya, eso es importante a la hora en la que están revisando revistas. Nomás déjenme ver si no se me está pasando algo. Es importante que chequen esas cosas, ¿no? Y eso va de la mano con lo que estamos hablando acá. Esto que es el SJR, que es lo que nosotros usamos para medir la calidad de las revistas, es el cuadrito ese que les apareció que decía Q4. Las revistas que aparecen en SJR tienen una muy buena calidad. O sea, eso es un hecho. Entonces, siempre que vayan a leer algo, pues revísenlo para ver qué onda. A partir de ahí, tienen que tener cuidado con algunas cosas, entre ellas son las revistas depredadoras. ¿Y cómo ustedes van a identificar una revista depredadora? Pues con estas banderitas rojas, ¿no? Es decir, son factores de impacto que parecen reales o muy irreales o no menciona de dónde es. Hay indexaciones dudosas, ustedes vieron ahorita, les voy a comentar algunas indexaciones buenas y de calidad, como pueden ser PubMed, Scopus, Cielo, Latindex, Redalyc, Medigraphic, el CONACYT, etcétera. Y estos están indexados en lugares muy raros. Ahorita les voy a poner un ejemplo. Y te van a decir que son diferentes, te van a cobrar bastante, sin ningún motivo, y te van a dar tiempos de publicación ridículos. El proceso editorial de una revista puede llevar hasta un año, y es normal que dure un año. Las revistas depredadoras te van a decir que está listo en 3-4 días. Este es un ejemplo, se llama el International Research and Publications in Medical Science. Ahora, ¿qué pasa con esa revista, no? Es International Research in Medical Science. International Research and Publications. Ok. Ustedes se pueden meter aquí y les voy a poner el sitio de esta página. Nada más para que vean como la diferencia comparada con el otro sitio, ¿no? Entonces, ustedes se meten al sitio de la revista Depredadora porque pues, les llegó una invitación para ser parte de la revista y se encuentran con esto. Te dice que tiene un factor de impacto de 1.5, entonces dices, bueno, se ve bien. Te dice que tiene un paper que tiene el premio al mejor paper y después te dice dónde está indexado y te dice que está en Copernicus Internacional, que sí existe y por eso es el primero en salir. Y después te dice que yo nunca lo había oído. Después te dice eso. Después te dice Site Factor, que en realidad es otra cosa. Te sale esto. Te sale esto. Academia. Te sale Google Scholar. Te sale Anox. Te sale labhub.com, que no sabemos qué es. Te sale esa cosa rara que esta clase de sitios, como ese conejo que hay ahí, en realidad son sitios en los que yo voy y le digo, quiero que me pongas en tu base de datos esta revista, o quiero que este juego de Facebook, yo qué sé. Entonces no son indexaciones reales, o sea, tengan mucho cuidado. Prismshare, IRA, esa otra, hay una que está hecha como con WordArt, donde esas, Socolar. Este otro, ese no sé qué sea, la verdad. Hasta parece un juego de Windows de hace años. Pueden ver las diferentes indexaciones, ¿no? Pueden ver que, por ejemplo, no está el SJR, no está nada de lo que vieron en la otra revista. Ahora, aquí te dice otra cosa. Creo que no viene en la versión móvil, pero en otra de las versiones, aquí en medio, te dice que si ya estás cansado de que los editores no toman en cuenta tus cosas, ¿no? Entonces te dice, tienen esto que se llama el Inclusive Scope, en el que te están diciendo de que por qué vale la pena publicar aquí. Y que es como les digo, primero, te dice que es rápido. Segundo, te dice que hay un peer review y te dice, no, en realidad nosotros hacemos peer review y publicamos todos los papers que parece que son buenos, ¿no? La importancia del artículo debe de hacerlo el lector. Es decir, nosotros no tenemos filtro y publicamos lo que sea con tal de ganar dinero. Después te dice que, como pueden ver, ellos
no tienen barreras. Ojo, quiero que vean mucho cómo se los están vendiendo, porque esa es la parte muy importante. Cuando hablamos del otro, de la Revista Nacional de Pediatría, o de Actas Pediátricas, ¿cómo se llamaba? Te dice, obviamente, va a aceptar únicamente artículos de pediatría, neonatología, etcétera, porque es una revista de pediatría. Entonces te dice, no, nosotros solo queremos esto, pediatría. Ellos te dicen que eso está mal, que eso es porque la ciencia es mala, y que ellos amablemente publican lo que sea. Todo. Te dicen, no importa, no tenemos barreras, tú publica lo que quieras. Y después te dicen que leas las instrucciones para el autor. Y vamos a hacer justo eso. Se van a las instrucciones para el autor y nos vamos a esta parte de aquí, que es la parte interesante. ¿Cuánto cobran? Cobran 100 euros, $100 por artículo original, $100 por revisión, 50 por reporte de caso. Y si por alguna razón tú quieres hacer que tu investigación salga más rápido, pues puedes pagar $200. O sea, aquí lo que importa es sacar dinero. Y de ahí quiero que vean otra cosa. Quiero que vean el volumen actual. Y ese es el problema con publicar con cosas así. Uno, perfil epidemiológico de cálculos y composición química. Un análisis epidemiológico de apendicitis. Si se dan cuenta, por ejemplo, ese título, el número 3, no sé si lo están viendo, pero es el mismo título repetido 4 o 5 veces. Dice, Role of Diffusion Weighted Imaging Evaluation of Role of... Entonces, ¿ustedes creen que una revista que tiene calidad médica va a permitir esa clase de errores dentro de sus cosas? O sea, evidentemente no. Quiero que tengan en cuenta porque muchas veces nos vamos como con la onda, si se dan cuenta son solo 5 artículos. Desde que tú ves esta clase de títulos ya te das cuenta de que algo está mal y pues no te quieres ir por ahí. Entonces, esas son las banderitas rojas en la parte de la... pues de las revistas depredadoras. Ahora, ¿qué tipos de artículo hay? Ya lo hemos visto, metaanálisis, publicaciones originales, etc. ¿Cómo van a leer? ¿Cómo son las partes de un artículo? Tenemos la introducción, o sea, título, abstract, introducción, material, método, resultados, discusión y conclusión. ¿Qué evaluamos en el título? Evaluamos que sea claro, que sea conciso y que no sea demasiado largo. ¿Qué evaluamos en el abstract? Evaluamos que sea un pequeño resumen del artículo. O sea, tú puedes leer el abstract y entenderlo sin necesidad de leer todo el artículo. Aquí estamos teniendo unos ejemplillos. Y de aquí, ¿qué vamos a evaluar de la introducción? De la introducción van a evaluar varias cosas y tienen que tener cuidado con algunas cosas. Uno, ¿cuáles son los errores más comunes que van a encontrar ustedes en una introducción? Es que es inexacta, que el apoyo bibliográfico o es mayor a 10 años, en estos casos ya muchas revistas te piden que sea menor a 5 años, que incluya revistas depredadoras, que incluya revistas de baja, o sea, de muy, muy baja calidad, que la pregunta de investigación esté mal planeada y por ende que el objetivo está mal planeado, ¿no? Los ejemplos en la introducción, digo, son raros, o sea, no son lo más común quizás y no son lo primero que notamos, pero importan. Y cuando vemos cuando hablamos de material y métodos, nos pasamos a la parte de que queremos ver, uno, cómo se hizo el estudio. Un material y métodos bien hechos es una receta de cocina, en la que si yo en mi laboratorio quiero replicar lo mismo que hizo cualquiera de ustedes en su laboratorio, puedo hacerlo porque viene hasta el fabricante y fecha de expiración del agar con el que trabajan. Dos, tiene que tener lo que les había dicho, criterios de inclusión y de exclusión. Y tiene que tener pruebas estadísticas si las llegaran a utilizar. De ahí hay distintos tipos de diseño, que es lo que estábamos hablando, que puede haber experimental, descriptivo, bueno, observacional, experimental, prospectivos, retrospectivos, etc. ¿Qué van a encontrar ustedes en una buena metodología? Van a encontrar los criterios de inclusión y de exclusión bien delimitados, que fue algo que vimos hace rato. Van a encontrar materiales y métodos como si fueran una recetita de cocina. Y van a encontrar las pruebas estadísticas que correspondan. Es decir, cuando hablamos de pruebas estadísticas, hay muchas, hay demasiadas, y la verdad es un tema que merece por sí mismo una clase de un maestro en bioestadística para poder medio entenderlo.
Pero principalmente utilizamos varias, ¿no? Utilizamos la T-Students, utilizamos la chi cuadrada, utilizamos el test exacto de Fisher, utilizamos ANOVA y ya pueden utilizar después regresiones lineares y regresiones múltiples. Cada una tiene su razón de ser, o sea, cada una está diseñada específicamente para un tipo de investigación, para un tipo de variable. Es decir, por ejemplo, la T-Student está utilizada más en variables no alcanzo a ver, cuantitativas, como puede ser la edad, laboratorios, etcétera, mientras que las chi cuadradas son cualitativas, como puede ser el sexo, colores, tratamiento, etcétera. Entonces, números va a la T-Student, cualidades va al chi cuadrada, si tienes uno y uno va a la ANOVA y tienes regresión lineal, que ya es para buscar causalidad, que la verdad sí son cosas más avanzadas. Y como les digo, la idea de material y métodos es buscar que el experimento pueda replicarse. Son unos ejemplillos, pero creo que ya lo vimos bastante ahorita atrás. Ya, esta es la clase de diagramas como los que vimos en el caso de la salud mental de los estudiantes y que, como les digo, vienen criterios de inclusión y exclusión. Esto es más hacia igual una búsqueda, ¿no? Es decir, agarramos tantos participantes, tantos se salieron, tantos participaron, tantos no. Fuera de eso, les van a servir cosas como esta. El prisma es algo que se utiliza en revisiones sistemáticas. Es un tipo de guía en el que ustedes pueden basarse cuando están haciendo revisiones sistemáticas para llegar a la conclusión. Como pueden ver, les dice que saben qué palabras claves usaron, qué base de datos usaron, cuántos se excluyeron, cuántos estaban duplicados, por qué se excluyeron. En las revisiones sistemáticas, todas las revistas se lo van a pedir. Y si no se los piden, preocúpense. Y el otro es el SANRA. El SANRA es para revisiones narrativas. Una revisión narrativa es más como cuando un experto va y platica de la enfermedad, más como si fuera un capítulo de un libro que como si fuera un artículo con análisis estadístico. Esta guía también te sirve a ti si quieres hacer en un punto una narración narrativa, una revisión narrativa, pues para darte cuenta de si le está haciendo bien, si vale la pena o no. Eso también pueden buscarla. Y para metaanálisis se utiliza la metodología de Cochrane. Cochrane es una metodología ya muy aprobada en Estados Unidos que te la piden para hacer cualquier tipo de metaanálisis y me encantaría explicárselas, pero la neta es que eso sí está fuera de mi área y esta clase de cosas ya involucra cierto uso de pruebas estadísticas, ciertas cantidades de estudios, etcétera. Es bastante más elevado y ya son cosas que ves como, pues no sé si ustedes saben, ahí luego no me dicen, pero ahí sí yo se las debo. Cuando nos movemos a la parte de resultados, ¿qué es lo que buscamos, no? Buscamos gráficas o tablas que expliquen los datos, buscamos que solo sean los resultados y que no metan ni material ni métodos ni opiniones. Y cuando estamos viendo gráficas y tablas, hablamos de algo que se llaman las leyes de Edward Tulf. Las leyes de Edward Tulf nos ayudan a ver si una tabla o una gráfica, en específico gráficas, están bien o mal hechas, ¿no? Entonces, tienes que checar que el tamaño de la muestra representada en la gráfica sea igual al tamaño de la muestra que pusiste en el artículo. Es decir, si tú dijiste, es que estoy analizando a 20 estudiantes y luego en la gráfica solo pusiste 10 sin explicar el por qué, probablemente algo estás haciendo ahí como rarillo. Dos, si la muestra es solo un pequeño porcentaje de eventos, es lo mismo. O sea, si estás hablando de que hay 10 variables y en tu gráfica solo pusiste 2, ¿por qué solo pusiste 2? 3, que el eje Y empiece en 0. Muchas veces cuando estamos haciendo valores, por decir del 0 al 100, en porcentajes o porcentajes de, como vieron hace rato en la tasa de mortalidad neonatal, muchos autores no empiezan desde el 0, empiezan quizás desde el valor más bajo, ¿no? Desde el 10, desde el 50, yo qué sé. Y eso altera la percepción que podemos tener en la gráfica. Y 3, si el gráfico se alarga más allá del periodo de estudio. Es decir, hicimos un estudio en un año y el gráfico se alarga todavía otro año, pues no sé de dónde sacaron esos datos y no tienen que estar ahí. ¿Cuáles son los principales errores? En la parte de la población, pues que no se describen las características de la población en el estudio. En la parte de la estadística, es que las pruebas no son las adecuadas, que estás relacionando cosas que no deberías estar relacionando, que no tienen un sustento real, o que metiste datos y opiniones. Es decir, si yo digo, encontramos 5 tumores en las mujeres de cáncer de mama y probablemente es porque todas ellas fumaban, ya estoy metiendo mi opinión y eso va en otro lado, no va en resultados. Eso va en la parte de discusión y conclusiones. Entonces, ¿qué es la discusión? La discusión es cuando tú comparas lo que encontraste en tu artículo
con los demás artículos que han salido del tema. Y creo que ese fue un muy buen ejemplo que llegamos a ver en el artículo de la tasa de mortalidad neonatal, en la que el autor y los autores comparan lo encontrado en su artículo versus los demás artículos que se han publicado sobre eso. Y te dicen, la diferencia está en que nosotros somos un hospital de segundo nivel y ellos son uno de alta especialidad, entonces los factores pueden variar. La diferencia está también en esto, y muchas cosas quizás son parecidas. O sea, ya hemos visto que hay mayor mortalidad neonatal en bebés cuyas madres toman menos de 5 consultas prenatales, ¿no? Entonces ya ese tipo de comparaciones es lo que va en la discusión. Y por último, en la conclusión, es un breve resumen de los hallazgos. Buscar no poner información nueva, es decir, si tú ya no mencionaste algo en resultados, o lo pones en resultado o no lo pones. O sea, si tú empiezas a meter cosas nuevas en conclusión, ya la gente va a ser como de que causas problemas, ¿no? Porque los resultados tienen que ir todo en un mismo lado para que haga sentido. Después discutes sobre los resultados y la conclusión es nada más pues, la conclusión a la que llegaste, ¿no? Y tienes que reconocer las limitantes, que es lo que les comentaba, ¿no? No se trata de decir que mi artículo lo puede todo y que mi artículo es el mejor del mundo y mi artículo aplica en todo el mundo, sino de reconocer que a veces hay cosas que nos limitan. Por la parte, pues, ya así muy general, acuérdense de que el abstract tiene que entenderse, los resultados tienen que tener las pruebas estadísticas y tienen que tener solo datos, la introducción debe responder la pregunta de investigación y la conclusión solo tiene que decir lo que concluyeron, sin información nueva. ¿Hasta ahí tienen dudas al respecto? Igual, ya saben, pueden quitarse el mute o pueden escribirlo en el chat. Ok, todo claro. Los demás están con Jimena, todo claro. Sí, no, tal vez. Em, 2 minutos, vamos a ver, espérame que me está saliendo aquí. Y es como Prisma, son obligatorias. Sí. Cuando estás haciendo revisiones sistemáticas, sí, te las van a exigir. Ya la gran mayoría de las revistas no te aceptan Prisma, no te aceptan revisiones sistemáticas sin que les mandes el archivo Prisma. Sanra en realidad está más dirigido hacia los revisores. O sea, cuando tú estás como revisor, se te sugiere que utilices Sanra para evaluar las revisiones narrativas. Entonces, yo te diría que sí son obligatorias. Cuando estés planificando una revisión sistemática, trabaje sobre Prisma. O sea, por decir algo, estás buscando en Google Scholar, estás utilizando 5 palabras clave, trata de vaciar siempre los datos. O sea, de que, ¿sabes qué? Tengo todos estos datos, los tengo así, los tengo de esta otra manera. Pero sí, sí, porque es muy frustrante que termines la revisión, lo mandes y te digan, mándanos el Prisma, y sea como, ching, no lo tengo. Y es volver a buscar y es hacer un relajo. Sí es obligatoria, se podría decir. ¿Alguna otra duda? Voy a suspender un poquito la transmisión. Muy bien, ¿alguna otra duda que tengan al respecto o todavía no? O ya. Digo, no tiene que ser de lectura crítica, puede ser de investigación en general. Si tienen preguntas, estoy como dispuesto a tratar de respondérselas. Recomendaciones así generales, chequen siempre el SJR, chequen siempre los factores de impacto. Tengan mucho cuidado con las revistas depredadoras, en realidad. Eh,
son cositas, pues importantes que tienen que ir checando. Entonces, déjenme, ya nada más les voy a poner unas últimas cosillas, así súper rápido para ya no retrasarlos tanto. ¿Qué herramientas van a poder utilizar o qué herramientas pueden ustedes, les van a servir cuando estén empezando a hacer investigación, que también tiene que ver ahorita con lo que estamos hablando, quizás no tanto de lectura crítica, pero pues sí para que se vayan dando cuenta de dónde pueden buscar información, dónde pueden encontrar otras cosas, ¿no? Entonces, buscadores científicos, ya me subió atrás mi pantalla, sí. Buscadores científicos, por favor tengan mucho cuidado, siempre traten de utilizar PubMed, Scopus, en caso de publicaciones en inglés. Google Scholar sirve, pero Google Scholar tiene un poco el problema de que a veces se cuelan cosas que no. Por otro lado, en español pueden usar Cielo, pueden usar Latindex, los dos son muy buenos. Redalyc también. Medigraphic únicamente tiene artículos de la parte de Medigraphic, pero pues también les puede servir. Para la calidad de los journals, chequen el SJR, les va a servir mucho. Tiene que ver con la calidad, como les había dicho en toda la plática. Y si tienen chance, pues bajen Mendeley. Mendeley es un gestor de referencias. Los gestores de referencias les ayudan a ustedes a organizar toda su bibliografía y todo lo que tengan así pendiente en ciertas carpetas y les permite bajar y descargar las citas ya hechas, ¿no? Entonces olvídense de estar buscando cómo citar en APA, en lo que sea, les va a servir mucho. Para visibilidad, si quieren empezar a contactar investigadores, si quieren empezar a contactar profesores, bajen ResearchGate, bajen Google Scholar, les van a servir. ResearchGate es como una especie de Facebook para investigadores, les va a ayudar a poder contactar con otros investigadores. Aprovechando que tengo el teléfono, les puedo enseñar cómo funciona. ResearchGate anda acá. Entonces, ustedes se meten aquí, ustedes pueden buscar investigadores, ustedes pueden mandarles mensajes, les llegan notificaciones y ustedes como autores pueden ver, por ejemplo, cuántas personas han leído sus artículos, incluso les aparecen quién los ha leído, no tanto quién los ha leído, pero sí les dice, ¿dónde están? Aquí está. Quién ha interactuado con su trabajo, ¿no? Entonces les puede aparecer de que, ¿sabes qué? Te han leído estos países, te han leído estas personas. Entonces está muy padre. Google Scholar también les sirve. Cuando estén buscando un profesor para empezar a hacer investigación, cuando quieran empezar a trabajar con alguien, yo les recomiendo que lo busquen, o sea, lo stalken y le manden mensajes por ahí. ORCID ID, por otro lado, es como un número único en caso de que algún otro investigador que esté publicando tenga su mismo nombre, lo cual suena muy raro, pero hace poco estaba trabajando un artículo con un compañero y tiene un apellido así como medio raro en México que se llama Goicoechea y pues resulta que ese apellido es muy común en otros lados porque hay como 10 que se llaman José Goicoechea. Entonces el número asignado te ayuda a que no haya problemas a la hora de las citas. Y en general es eso. Si tienen alguna otra duda, les dejo de que mis redes sociales pueden mandarme un mensaje por ahí. Voy a poner play para que se vea padre. No sabes cómo logarse a ResearchGate sin tener correo institucional. Debería dejarte sin correo institucional, pero ¿sabes qué? No estoy seguro. Déjame leo y mándame un mensaje por Instagram para recordarme y te averiguo, porque sí se me hace raro que no te deje sin correo institucional. Me sacó. Usen Canva para hacer presentaciones. Es lo mejor de la vida. Les va a servir mucho. Déjame, me voy otra vez. Sin correo te pide publicaciones y demás cosas. Mira, si te complica la parte del correo y estás buscando un profesor para investigación, búscalo también en Scholar. Por decir algo, o sea, igual, te vas a Scholar y en la parte de en la parte de aquí, en vez de buscar algo más, buscas, no sé, por ejemplo, un doctor que se llama Julio Salas, que es un dermatólogo, y ahí te viene el perfil. Entonces ahí le puedes picar y muchas veces aquí te dice su nombre y pues te salen a veces, acá te viene cómo mandarle un correo.
Entonces, si estás teniendo el problema con ResearchGate, que déjame ver en los foros de ResearchGate si dicen algo, busca contactarlos por Scholar. Yo creo que ahí va a estar un poquito más sencillo. Espero, porque si está feo que no te deje loguearte. Pues en general, esta es como la breve plática. En realidad, como les digo, analizar artículos descriptivos va más por la parte de ver que estén cumpliendo con las normas, que vean que son buenas poblaciones, etcétera. Creo que es de lo más sencillo que podemos aprender a leer en un principio como lectura crítica. Y pues les digo, ahí les dejo mi contacto. Cualquier duda que tengan, así como esto de ResearchGate, cualquier cosa así, de verdad estoy para contestarles, estoy para hablar con ustedes cualquier cosa que tengan. La intención es que si se traban en algo, pueda yo, en la medida de lo posible, ayudarles si es algo que pues, no quieren molestar a un profesor o sienten que quizás es una duda muy tonta en un punto. Estoy con toda la disposición de ayudarlos. Y también subo cosillas de investigación y artículos así. No sé, creo que de mi parte sería todo. Milena, no sé si quieran decir algo más o ya ahí terminamos. Sí, agradecerle por el taller y también a todos los asistentes por el tiempo que se han tomado para asistir. Como ya les mostró, ahí está su número de contacto ante cualquier consulta. También agradecemos la confianza de brindar su contacto para este tipo de dudas. Pues con ello daríamos por finalizado el taller, ¿no? Gracias a todos y eso sería todo. Muchas gracias.